¿Qué está pasando en el mundo? Con el surgimiento del nuevo conflicto en Israel y Palestina, el Medio Oriente se encuentra en caos total por medio del ataque del grupo terrorista Hamas al territorio de Israel. El primer ministro declaró guerra total a Palestina de la Franja de Gaza. Se reporta el mayor ataque perpetuado por Hamas en Israel, en la que se reportan 1.000 muertos y más de 4.000 heridos, secuestros de más de 100 personas llevados hacia la Franja de Gaza. Realizaron masacres en distintas partes de las localidades. Que tomaron el control los terroristas de Hamas. No habrá ningún lugar donde se escondan. Serán encontrados y destruidos. Nuestro país de Israel dará una respuesta rápida y contundente. El mundo está viviendo otro conflicto entre estos dos países, Israel y Palestina, en la que ya había muchas tensiones entre ellos. La causa de este conflicto es más por los territorios, la religión y ideología. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Lo que ha ocurrido en Israel es una guerra llamada así por el mismísimo primer ministro Benjamín Netanyahu. El ataque armado perpetrado por Hamas es uno de los más sangrientos que ha sufrido Israel desde la década de los 70, para dejarles una idea, y es que han pasado más de 50 años después del ataque sorpresa de Egipto y Siria que inició la guerra de Yom Kippur. Comenzó con el lanzamiento de miles de proyectiles contra Israel, incluyendo Tel Aviv y Jerusalén, pero además medios locales reportan la infiltración de milicianos en zonas israelíes cercanas al enclave palestino. Importante destacar, como hemos visto también en imágenes, que Israel no se quedó atrás y respondió y lanzó al mediodía de ese sábado sus primeros ataques aéreos de represalia contra Hamas, dejando también una cifra significativa de muertos. La cifra es tremenda y hay muerte de los dos lados, y lamentablemente son los inocentes que hoy sufren por un conflicto que no es fácil de entender, pero tampoco tomar bando. Pero lo que sí está claro es que el conflicto en esta zona es milenario, que la religión es un factor clave, y resumiéndolo quizás de la manera más sencilla posible, el conflicto es por tierras y por su derecho histórico a ellas. Sí, bueno, acabamos de escuchar ahora una nueva alarma de bombardeo desde Gaza contra Jerusalén. Entonces hemos encontrado cobijo rápidamente. De hecho, poco después de que comenzara esta ofensiva sorpresa, totalmente sin ningún tipo de provocación previa por parte de Hamas contra Israel, ya comenzaron los bombardeos también contra Jerusalén. De hecho, las sirenas de guerra fueron las que nos despertaron el sábado por la mañana, y entonces nos enteramos de lo que estaba ocurriendo. Algo realmente espantoso, sin precedentes. El sábado pasado, Alejandra, fue el día más sangriento de la historia entera de Israel. Se habla por ahora de más de 700 muertes, pero se afirma que la cifra inclusive puede ser mayor, 2.500 heridos. Todo esto cuando unos 1.000 milicianos palestinos pudieron romper la valla con excavadoras, con otros medios, y entrar en el interior de Israel, hacerse con el control durante horas, no días, de distintas comunidades, de distintas aldeas, y causar ahí en el interior de estos sitios verdaderas masacres, entrar, matar, terminar con familias enteras. Algunas de ellas las transportaban al interior de Gaza. Por eso se habla de más de un centenar de rehenes que ahora se encuentran en esta franja de tierra en manos del movimiento Hamas o de la Yihad Islámica. El lugar más sangriento fue un festival de música que se realizaba en la zona de Be'eri. Ahí había miles de jóvenes a tan solo 4 o 5 kilómetros de la frontera, y entonces milicianos llegaron ahí y realizaron verdaderas atrocidades. Aquellos que intentaban huir para no ser llegar a entrar en sus manos, simplemente los dispararon por la espalda. Una verdadera masacre. Ahora los israelíes aseguran que 260 jóvenes que se encontraban en ese festival de música, de alegría, perdieron la vida. Y todo esto cuando lo único que hacían era intentar disfrutar de unos momentos de una fiesta religiosa judía también, y entonces posteriormente muchos de ellos
Como digo, más de un centenar fueron trasladados al interior de Gaza, ya sea de este festival, ya sea de las familias que se encontraban en otras localidades, y fueron expuestos como trofeos de guerra en medio del júbilo de las personas que lo veían. Eran personas, a veces niños pequeños aterrorizados. Las imágenes son realmente escalofriantes, es difícil el describir. También ancianos, a una anciana de 85 años que había sobrevivido al holocausto, la escupían en la cara como desprecio. Y todo esto en una realidad dantesca, terrible, algo que ha conmocionado a la población israelí, que asegura que exige al gobierno que algo así no pueda volver a suceder, que comunidades enteras se encuentren incomunicadas durante horas, porque tampoco el ejército llegaba para intentar salvar, porque simplemente no podía, no había suficientes fuerzas hasta que llegaron refuerzos. Ahora vemos que las reacciones israelíes son especialmente enérgicas. Dicen que quieren decapitar al liderazgo del movimiento Hamas. Dicen que esta organización no puede seguir con su capacidad para actuar. Entonces el primer ministro Benjamin Netanyahu llamó a la población palestina en Gaza a alejarse de todas las zonas que puedan estar relacionadas con el movimiento Hamas. Sabemos de Naciones Unidas que hay cerca de 100.000 desplazados internos palestinos, y esto cuando están bombardeos de gran potencia por parte del ejército israelí. En el lado palestino se habla, como decía, de cerca de 500 muertos, también de más de 2.000 heridos. En cualquier caso, ahora el temor es que todo esto pueda llevar a una escalada, y una de las posibilidades más reales es que en los próximos días comience una ofensiva militar, una invasión militar israelí a gran escala en el interior de Gaza. Alejandra. Y es lo que más preocupa a muchas personas. O sea, si en estos momentos, en solo 2 días, estamos viendo uno de los peores conflictos en Israel desde la década de los 70, una cantidad de muertes absurda de la comunidad judía, ¿cómo no nos va a preocupar lo que puede pasar en los próximos días? Por otro lado, Estados Unidos, el principal aliado de Israel, ha enviado un grupo de portaaviones a la zona este del Mediterráneo a medida que precisamente Tel Aviv se prepara para una guerra. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Con el surgimiento del nuevo conflicto en Israel y Palestina, el Medio Oriente se encuentra en caos total por medio del ataque del grupo terrorista Hamas al territorio de Israel. El primer ministro declaró guerra total a Palestina de la Franja de Gaza. Se reporta el mayor ataque perpetuado por Hamas en Israel, en la que se reportan 1.000 muertos y más de 4.000 heridos, secuestros de más de 100 personas llevados hacia la Franja de Gaza. Realizaron masacres en distintas partes de las localidades que tomaron el control los terroristas de Hamas. No habrá ningún lugar donde se escondan, serán encontrados y destruidos. Nuestro país de Israel dará una respuesta rápida y contundente. El mundo está viviendo otro conflicto entre estos dos países, Israel y Palestina. Mensaje del primer ministro de Israel: se declaró guerra total contra Palestina por el atentado que realizaron en su país con el cruce de cientos de terroristas y ataque al territorio de Israel. La respuesta será contundente, en la que será vencido a estos terroristas de Hamas y fortalecer las fronteras de Israel. Menciona que el país debe estar unido y enfrentar junto con sus aliados a estos terroristas, que el lugar que se esconda Hamas será destruido. Estados Unidos está con Israel y da gracias por el apoyo que ha recibido en estos momentos difíciles. Será un proceso largo y dará una respuesta contundente contra este grupo terrorista. Te invito a ver el video. Surge un nuevo conflicto en el Medio Oriente entre Israel y el grupo terrorista Hamas de Palestina. Un comando armado de Hamas cruzó la frontera de Israel y tomó el control de localidades de la zona. Lanzó ataque con misiles y causó un caos y descontrol total. El ejército de Israel lo agarraron de sorpresa y está tratando de mandar tropas para hacerle frente a este grupo terrorista. Se reportan ya muertos. El mundo se está llenando de conflictos. ¿Qué está sucediendo? Es un caos en Israel. Todavía se encuentran en batalla con este grupo terrorista, con el ejército de Israel, para expulsar a este comando armado. Israel declaró el estado de guerra contra Palestina en la zona de Franja de Gaza. No te pierdas próximos videos. Suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.